¿Cómo se visualiza el tema de la marea roja en el futuro? Es una de las grandes preguntas que habrá que responder desde diferentes aristas. Hace un tiempo atrás hablábamos con una de las científicas que investiga este tema desde hace más de una década y ella nos decía, este fenómeno llegó para quedarse. O sea, tenemos que aprender a convivir con la marea roja en nuestros mares, que ya no está circunscrita al sur de Chiloé. La vimos y la monitorearon que apareció hasta en la región de los ríos. Probablemente ahora está disminuyendo, pero lo más probable es que si se dan las mismas condiciones ambientales como ocurrieron hace tan solo un mes o 2 meses atrás, lo más probable, decían, es que vuelva a aparecer en la misma fuerza o con la misma magnitud. Eso solamente dependerá, insistimos, de las condiciones ambientales y de cómo nuestro país también monitorea aquello desde el punto de vista científico. Tal vez el gran aprendizaje de lo que ha ocurrido es, uno, la reconversión para la pesca artesanal, pero también cómo nosotros como Estado debemos estar mucho más al tanto de lo que ocurre en nuestros mares, que son una fuente productiva importante. De todo aquello queremos conversar también con el diputado Fidel Espinosa, en su calidad de presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja. Gracias, diputado, porque además usted estuvo participando directamente en las negociaciones con el ministro coordinador, que no es otro que el ministro de Economía, pero ese es el cargo que le dio la Presidencia de la República. Fidel, tomando en cuenta aquello, partamos por lo más básico, este tema de los bonos, la solución inmediata que ocurrió. Bien lo vimos usted en algún momento ahí trabajando codo a codo con el intendente y el ministro, y en algún otro momento usted se baja e incluso fue bastante crítico del secretario de Estado. Cuéntenos por qué. A ver, primero agradecer, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de hablar de este tema, porque este es un tema que tú lo has dicho muy bien, has repetido con mucha firmeza lo que ha dicho una científica. Los fenómenos de la marea roja que están circunscritos en muchos países del mundo, cuando llegan a una zona, llegan para quedarse, aparecen, desaparecen, pero están ahí. Y por lo tanto hay que aprender como país y como comunidad territorial a convivir con el fenómeno. Y si tú me preguntas, ¿hoy día Chile está preparado para esa convivencia? Yo te digo absolutamente que no. Porque hoy día lo que hacemos como país es reaccionar ante la marea roja y no prevenir. Claro. Los países que han logrado ir implementando políticas de mejorar o de atender, ¿no es cierto?, las necesidades que implica obviamente un fenómeno de este tipo, como España, Galicia mismo es un ejemplo de esto en el mundo, han logrado, ¿no es cierto?, generar mecanismos para prevenir en los momentos adecuados para que esta marea roja no logre los niveles de agresividad como se manifestó aquí en nuestra región de manera tan violenta, afectando a miles y miles de pescadores artesanales. Entonces, desde ese punto de vista yo valoro enormemente tener la posibilidad de discutir esto, porque las medidas del bono, y ahí voy a responder tu pregunta, no la voy a eludir en absoluto, las medidas del bono son medidas absolutamente paliativas para la coyuntura, pero que no guardan relación de ningún tipo con lo que tenemos que hacer como país y como gobierno y como Estado, que es justamente invertir millonarios recursos para que aquí en nuestra región tenemos miles y miles de kilómetros de costa en Chile y no tenemos, ¿no es cierto?, en definitiva herramientas para, en definitiva, atacar de buena manera este tipo de fenómenos cuando se presenta. Y aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, en esta región yo diría, la tecnología más moderna y adecuada para atender estos fenómenos y para enfrentarlos. Desde piscinas de desintoxicación, o sea, España, por ejemplo, que es un país tremendamente turístico, jamás deja de tener mariscos durante el año, a pesar de que tiene marea roja muchas veces en el año, porque tiene piscinas que desintoxican los mariscos cuando se enfrentan a este fenómeno, por ejemplo. O, como lo hemos conversado con el propio doctor Bushman, que está dentro del comité científico, herramientas que permitan ir cuantificando a tiempo y en su debido momento la posibilidad de ir atacando, poniendo ciertas restricciones, cortinas a este fenómeno que cuando se propaga genera estragos como lo generó en nuestra región. Yo tuve diferencias, o sea, apoyé los primeros 7 días, amanecimos en la intendencia muchas veces, 3, 4 de la mañana nos acostábamos tratando de ayudar con el gobierno. Yo tuve 2 discrepancias con ellos. Primero, con mi gobierno. Primero, cuando fueron a una reunión, ¿no es cierto?, con un sector de la pesca que no estaba atrás los intereses de defender a los pescadores artesanales. Cuando fueron arriba de la Corepa, discúlpeme usted, yo respeto mucho a dirigentes de la Corepa, pero hay algunos que andaban en busca de otras cosas. La Corepa, de uno de los dirigentes simbólicos, es Jorge Busto. Por supuesto, muchos de ellos andaban detrás, ¿no es cierto?, de una cuota más de reineta, de una cuota más de erizo, pero eso no era el problema, porque el erizo no estaba afectado por la marea roja. La reineta no estaba afectada por la marea roja. Entonces, ese tipo de intereses los trataron y los pusieron en la mesa para negociar, y a mí me pareció algo absolutamente impresentable. Y lo segundo que a mí me molestó, y esto yo lo digo públicamente porque así ocurrió, fue que cuando nosotros volvimos el 10º día ya de la crisis, cuando teníamos 10 días el ministro con el subsecretario acá, fue cuando nos presentan la fórmula, en una reunión que estaba presente el senador Quintero, el diputado Ayespín, la diputada Jenny Álvarez, nos presentan la fórmula para atender a todos los afectados y nos dicen simple y literalmente que los extractores de orilla no tenían ninguna posibilidad de recibir beneficio del Estado en cuanto al bono. Y yo consideré que eso era grave porque eso era los más afectados.
Claro. Porque ellos no tienen desembarque, no aparecen en ningún registro. El problema es claro, es que yo creo que también este fenómeno y esta crisis develó la cantidad importante de personas que se dedican o que viven del mar y que no están formalizadas. Aquí se habla, y probablemente sea la mitad o un tercio de la que está formalizada, porque hay una cantidad muy importante de gente que vive del mar, pero que no está en ningún registro, y el Estado no está al tanto de quién es la base de datos, no está actualizada, se puede llamarlo simplemente. Mire, Juan Osvaldo, todas las crisis nos dejan lecciones. Nos dejó lección el terremoto. Después, cuando tuvimos otro terremoto en el norte, la enfrentamos de mejor manera. Cuando vivimos lo del volcán Osorno, ni le cuento lo que pasamos. Usted fue testigo muchas veces y su canal, el volcán Calbuco, acá en Puerto Varas, se generaron momentos de enorme tensión en algunos momentos porque había gente que no sentía que no iba a tener ningún beneficio. Aquí la persona que tenía alguna actividad ligada a la economía, por ejemplo en Ensenada, Petrohue, hoy día mismo, por eso doy este ejemplo, hoy día mismo me siento muy orgulloso que el FOSI regional haya certificado a todas estas familias que recibieron apoyo, a los informales, que lo logramos conseguir gracias al apoyo del director regional Enzo Jaramillo y el director nacional Andrés Santander. Hoy día todos recibieron apoyo para reemprender sus actividades, los informales. En la pesca pasó lo mismo. Esta crisis dejó de manifiesto que el propio Estado, que tiene 2.000 y tantos kilómetros de costa en Chile, no tiene registro de ningún tipo para atender en una emergencia de este tipo a los informales. Aquel extractor de orilla, señora, señor, que vive de la mar y que no solamente ir a Maullín y cruzar al frente. La pasada, por ejemplo. Claro, todo lo que es la parte la ribera norte, ¿cómo se conoce? Esa gente toda vive de la alga, de las microalgas. Correcto. Entonces, allí teníamos un problema. Y yo ahí me enfrenté muy duramente con el subsecretario Zúñigo, que además de mi propio partido, porque yo dije, a esta gente no pueden llegarle con un plan de empleo de 120.000 pesos, porque esta gente vive de esta actividad, es la que más sufre, porque a las 4 o 5 de la mañana ya están mariscando, sacando sus productos. Y también peleamos para ayudar a Gerboy aquí en Puerto Montt, en el sentido de que también estaban siendo afectada la gente de la carretera austral, la gente de Gualaihue también, porque no teniendo marea roja, era como si la tuvieran, porque no podían vender ni un producto, se armó una psicosis. Pero a Dios gracias eso se solucionó, el gobierno entendió que había que ayudarlo, que había que buscar, era tema de voluntad política. Ese día nos habían dicho que era imposible, que la Contraloría no lo iba a permitir, pero se logró encontrar un acuerdo, o sea, se logró buscar una solución para ello y hoy día serán más de 6.000 las personas beneficiadas con este bono, que repito, es una medida paliativa de la coyuntura, pero que no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer. Dinero que finalmente en buena parte salen del gobierno central. Que lamentablemente, qué buena pregunta que me hace. Yo hago esta pregunta pública al señor intendente de la región. A mí se me ha señalado que estos recursos todos van a ser descontados del FNDR y eso me parecería una muestra más del excesivo centralismo que tenemos como país. Si bien hoy día... el intendente esta misma semana nos dijo que una parte era del FNDR y que otra parte iban a ser de recursos de emergencia del Ministerio. Yo espero que sea así. Yo por eso le hago la pregunta pública sin el ánimo de polemizar ni nada. Al contrario, yo he colaborado y el intendente lo sabe en todas estas materias. Pero desde Santiago se me ha informado algo que me parece que sería tremendamente dañino para el resto de la comuna, pero yo espero que estén equivocadas las personas que me manifestaron que averigüe esta información y por eso yo dejo hecha la interrogante, porque yo creo que eso lesionaría muy fuertemente el presupuesto. Claro, estaríamos hablando de 5.000 millones aproximadamente. Más de 5.000 millones en bono. Claro. Entonces, repito, para volver al tema, marea roja entonces implica medidas inmediatas, que son las que estamos conversando, y medidas de mediano y largo plazo, que son las que tienen que venir. El Estado tiene que invertir en Chile y tenemos que tener en el sur de Chile el centro de más alta tecnología para enfrentar el fenómeno marea roja desde los organismos del Estado respectivos para monitorear, para tener claridad respecto a la oxigenación de las aguas, para tener claridad en qué momentos hay fenómenos que se están, en definitiva, intensificando. Y lo otro, que es lo que te contaba fuera de cámara y que tengo absoluta la convicción de que puedo plantearlo, hoy día tuve una reunión de 2 horas con el director nacional de Cernapesca, con José Luis Burgo, en Santiago, en Valparaíso. Y estuvimos trabajando ya como presidente de Comisión de Pesca. Estoy muy preocupado por el tema salmonero, porque yo creo que el tema medioambiental de los salmoneros ya no da para más. Y ellos tienen que comprender que en definitiva la ley de pesca que aprobamos y que puede ser cuestionada y todo lo que quiera, pero la ley de pesca estableció elementos para fiscalizar a través de sistemas de monitoreos digitales que hoy día no existen. Y ellos tienen que implementarlo para que el Estado los pueda monitorear y chequear y fiscalizar. Hoy día Cernapesca no tiene ninguna posibilidad de ir con claridad a ver dónde hay centros de cultivo que estén dañando medioambientalmente la agua, en donde no haya oxigenación, donde haya un grave peligro que se mueran los peces, y que haya obviamente una muerte también acuática de todo lo que hay, de todo el sedimento que se bota en esa zona. Y por lo tanto, hoy día la tecnología del mundo permite ver que en otros centros del mundo, en Noruega, hoy día desde el nivel central
una persona, 2 personas pueden chequear lo que pasa en 400, 300 centros de cultivo. O sea, información en línea que información está en línea, desde el centro minuto a un... Minuto a minuto, que mide temperatura, que mide saturación de las aguas, que mide una serie de elementos que son claves para determinar y que te muestra a través de un semáforo con luces verdes, amarillas y rojas cuando una zona de cultivo de salmones entra en zona roja. Quiere decir obviamente que allí hay una poca oxigenación, que hace, cuando hay poca oxigenación hasta los propios peces no comen el alimento, ese alimento se va a los fondos marinos y provoca otro daño que es un daño medioambiental. Si eso no lo tenemos como Estado, si somos un país el segundo productor del mundo de salmones, es el momento de implementarlo. No le va a significar recurso al Estado porque eso lo tienen que poner los salmoneros. El Estado tendrá que financiar el control, el monitoreo permanente. Y yo creo que eso sería un paso para... ¿Y si esto está establecido en la legislación o estaba la idea? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? No solamente está la idea, quedó establecido en la legislación, pero quedó con un compromiso. No te olvides que esta ley fue construida en el gobierno del presidente Piñera y este gobierno debió implementar, mi gobierno debió implementar el reglamento para ponerlo en práctica. Lamentablemente no lo han hecho. Eso fue lo que fui a reclamar hoy día, que esto tiene que hacerse pronto. Yo como presidente de la Comisión de Pesca voy a empujar y espero que el senador Quintero, que preside pesca en el Senado, también empuje en la misma línea para que en definitiva exijamos que esto sea ya de aquí a fin de año una realidad y que tengamos aquí en Puerto Montt un gran centro de monitoreo a nivel nacional que permita, como hoy día yo vi el centro de monitoreo que tiene Cernapesca para ver todos los barcos que no traspasen, ¿no es cierto?, las millas marinas que están permitidas a la pesca respectiva de los productos determinados por ley. Ellos pueden determinar desde una oficina en Santiago, en Valparaíso, pueden determinar cuando un barco traspasa las millas respectivas y sancionar y fiscalizar. Claro, que es monitoreo satelital, digamos. Hoy día eso no lo tenemos para la salmonicultura y es el momento preciso para hacerlo. De esta crisis tenemos que hacer una oportunidad. Yo no me quedo con las medidas del bono porque esas van a pasar los 3 meses y va a volver el problema. Yo me quedo con las medidas de mediano y largo plazo porque nuestra región tiene en la pesca artesanal y en la salmonicultura un elemento que tenemos que hacer convivir, pero esa convivencia pasa porque haya mayor responsabilidad también de la empresa para mejorar sus estándares medioambientales, que esta crisis demuestra una vez más que tiene serios problemas. ¿Y el Cernapesca abrió la puerta y efectivamente dio el vamos a esta idea? El Cernapesca hoy día me ha señalado su director nacional que ellos están en definitiva... Pero aquí todo pasa por recursos. Por supuesto, pero aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de medidas que tiene que adoptar la industria, o sea, por lo tanto los recursos que el Estado debiese implementar van a ir en la línea más, yo diría, de lo que es lo relacionado a la marea roja, porque allí sí tienen que invertir recursos para involucrar todos los recursos necesarios en los aspectos que yo te señalo, pero en el tema salmonero son los salmoneros que tienen que invertir. Claro, pero Cernapesca tiene que supervigilar que eso se cumpla. Obviamente. Y eso hablábamos acá con el director regional y que... Cernapesca es un león sin dientes. Hoy día es un león sin dientes que tiene funcionarios, pero que muchas veces llegan a una salmonera y ¿qué van a fiscalizar si no tienen ni un barco que permita realizar su labor como corresponde? De hecho, tienen que arrendar embarcaciones. Tienen que arrendar, o muchas veces la Marina le presta embarcaciones para ir a supervisar, pero terminan supervisando a los pescadores artesanales y si pillan un pescador artesanal que tiene un salmón arriba, hasta se va preso. Yo creo que, no estoy diciendo que eso se permita, hay que respetar la ley para ambos lados, pero también aquí se le ha pasado la mano en ese sentido. Y por lo tanto, acá hay un compromiso finalmente del director de Cernapesca. Mire, yo tengo la plena convicción, hoy día me vine muy contento por eso, que esto lo vamos a tener de aquí a fin de año muy avanzado. Vamos a tener un gran centro de monitoreo en el sur de Chile. No te puedo decir que sea Puerto Montt, puede ser que sea Chiloé, pero vamos a luchar para que sea Puerto Montt. Un gran centro de monitoreo a nivel nacional que va a ser un ejemplo a nivel mundial, para que cualquier, ¿no es cierto?, una oficina con funcionarios del servicio pueda monitorear cada centro y sepa dónde hay un problema para ir en acción de inmediato, ya sea a fiscalizar, a controlar y también para que ellos mejoren. Claro. Esto también les conviene a los salmoneros. Un centro salmonero que tiene poca oxigenación de las aguas, que tiene saturación en las mismas, es un centro salmonero que gasta mucha más plata en alimento que se bota, que no lo consume el pescado, el salmón, y se va al fondo marino provocando otro daño medioambiental. Y otro tema importante. Antes de, eso es para la industria del salmón, sin duda, y para monitorear los centros de cultivo de la industria del salmón. Pero sin duda que aquí otro desafío importante es monitorear y observar lo que va a ocurrir con la marea roja. Obvio. Porque, no decían los científicos, claro, son 2 temas distintos, pero cercanos a fin de... Pero que se acercan. Exactamente, porque aquí falta más investigación. Obvio, falta más investigación. Nosotros hablábamos con científicos durante todo este proceso y nunca había sido monitoreado el océano. Las aguas que siempre se monitoreaban por la marea roja eran mares interiores y al sur de Chiloé.
nunca se ha monitoreado el océano, por lo tanto, ni San Juan de la Costa, ni la zona de Maullín, etcétera. Por lo tanto, perfectamente la marea roja pudo haber estado presente, pero nunca se supo que estuvo, y tal vez, claro, se incrementó dadas las condiciones. Entonces, llegó el momento también de enfatizar y darle más herramientas al mundo científico para que se monitoree de mejor manera el mar, el océano, y que al final es nuestro principal recurso productivo. Nos debe avergonzar, Juan Osvaldo, y lo digo con mucha sinceridad, que como un país pesquero, con un país con tanta costa, como te decía hace un rato, nuestros niveles de inversión en tecnología, en ciencia e investigación sean tan limitados. Primera cosa. Este es el momento de esta crisis, tiene que salir la enorme oportunidad para que avancemos en eso. Si queremos mirar para el futuro, las futuras generaciones, los recursos, la protección de los mismos, si no invertimos ahora, incluso las modificaciones a la ley reservada del cobre deben ser una vía de financiamiento para eso. Si muchas veces la plata de la ley reservada del cobre, el 70% se va para el ejército, ¿y para qué necesitamos estar cambiando de armamento todos los años, de tecnología de combate todos los años? Son gastos millonarios en dólares, cuando tenemos que, yo creo, invertir en estas cosas que le van a servir a todo el país. Entonces, desde ese punto de vista yo comparto. Pero sí no puedo dejar de decir una cosa. Tú me has conocido siempre, yo he sido siempre un crítico de la empresa salmonera, pero no podemos echarle toda la culpa a la empresa salmonera. También, o sea, de hecho está comprobado, desde mi punto de vista, de que aquí el factor humano es el tercer elemento que incide en la agresividad de la marea roja. Hablamos todos de la corriente del Niño, hablamos del cambio climático que ha hecho que las temperaturas de las aguas tengan una temperatura que hace propicia la proliferación de estas algas. Pero el tercer elemento que gatilla el que haya una marea roja tan agresiva es el factor humano. ¿Y el factor humano son los salmoneros? Sí, son los salmoneros, porque todos los días ponen nutrientes sobre el mar a través del alimento y otro tipo de sustancias que colocan en el mar. Esos son nutrientes que obviamente hacen proliferar la alga. Pero también hay otros factores, el factor también de la agricultura. Ojo, es un tema que Bushman lo decía con mucha seriedad. Tenemos muchos ríos que desembocan en el mar, que traen desde los campos de nuestra zona muchos nutrientes en fertilizantes que la misma gente bota porque no tiene buenos tratamientos. Y todo lo que ocurre muchas veces en las ciudades, donde las descargas de los baños de las propias, ¿no es cierto?, comunas respectivas al mar, están provocando también el hecho de que sea más agresiva un fenómeno de estas características. Los salmoneros tienen mucho que aportar en que esto mejore, sin lugar a dudas, pero también tenemos que nosotros como Estado en otras áreas bregar en agricultura, como te decía, en medio ambiente, para el tema sanitario, para que eso no siga ocurriendo. Las descargas de los baños, muchas veces en comunas donde no hay buen tratamiento del agua servida, es un alimento predilecto, ¿no es cierto?, para la proliferación del alga. Bueno, un gran desafío sin duda en ámbitos científicos, en ámbitos técnicos, tecnológicos. Diputado, se lo pregunto como parlamentario socialista, ¿qué pasa con el mundo de la pesca artesanal aquí? ¿De quién más, digamos? Porque por un lado están los pescadores artesanales demersales, aquellos que capturan merluza, por ejemplo, que todos los años tienen el gran inconveniente de la cuota. Con complicación siempre ahí, que trabajan 3 días al mes, etcétera. Y los que se dedican a los mariscos, ejemplo Carelmapo, que es una caleta que vive 100% de aquello, hoy día complicados por la marea roja y a futuro probablemente también en periodos determinados. Los recolectores de orillas, ni hablar, además informales. ¿Cómo se vislumbra el futuro de este sector que hoy día descubrimos tiene más gente que las que tenía el gobierno registradas y que probablemente aparecía en el INE? A ver, lo que pasa es que hay que tener claridad, repito. En los registros pesqueros artesanales de esta región aparecen más de 30.000 personas que están registradas. ¿Pero quién son ellos? Solamente son las personas que pueden registrar una actividad en el mar. Los informales deben ser más de 10.000. Los informales, que tienen actividad ligada al mar, pero que no aparecen con registro en ninguna parte. Ahí tenemos un problema, repito, que la crisis develó una vez más. Tú has dicho algo que es tremendamente, Juan Osvaldo, importante. ¿Qué vamos a hacer para el futuro? Porque si esto continúa o viene en ciertos periodos del año a aparecer, tenemos que tener y saber enfrentar. Nosotros hemos trabajado con el diputado Vallespín, quiero ser muy sincero, se lo entregamos al Internet esta semana, 18 puntos que consideramos relevantes. No te voy a detallar cada uno de ellos, pero sí, por ejemplo, el tema de la informalidad, tenemos que hacer lo que hace el INDAP con los pequeños agricultores que no aparecen en ningún registro y que no eran susceptibles de crédito de INDAP. Se creó el PRODESAL, que es un organismo que los atiende a ellos y les ayuda y lo ha hecho mejorar. Hoy día hay gente del PRODESAL que entró teniendo una huerta y hoy día tiene productos con etiquetado vendiéndolo en el mercado. Eso nos parece que es un paso tremendo. Lo mismo tenemos que hacer, un PRODESAL para el mar es un desafío tremendo. Vallespín plantea el tema de que el Banco del Estado tiene que generar condiciones de flexibilidad para créditos para la pesca artesanal. También hemos planteado el turismo vivencial. Aquí no se practica prácticamente nada de turismo vivencial, no sé si tú lo has escuchado ese concepto, sí, claro. Es el concepto que permite, como ocurre en muchos países pesqueros, que el turista cuando llega se va a la actividad y eso vale
millones de dólares en otros países y Chile no lo explota, por ejemplo. Cuando hay, por ejemplo, en Panamá mismo hace poco yo veía un reportaje en donde los turistas pagaban $150 y podía sacar 2 truchas. Estoy inventando una cifra que se aproxima, ¿no es cierto?, a la realidad de lo que ocurre. El turismo vivencial es una alternativa. Y muchas otras materias. ¿Algún ejercicio están realizando algunas caletas de pescadores acá, por ejemplo, la de Juan García, ahí en Anahuac, de llevar turistas durante el verano a los centros de pesca y salir con ellos? Y lo mismo que tiene Juan allá, en el sentido de tener, por ejemplo, ahí que hay señoras que diariamente su caleta va turnándose diariamente para vender ceviche, para vender empanadas de camarón, a la queso, pasada, a la pasada, que igual es una actividad que hay que ir propugnando en nuestras caletas, porque en definitiva, repito, la marea roja, que es un fenómeno al cual le tenemos temor, porque existen 3 tipos, tú lo sabes, la diarreica, la amnésica y esta que es la más compleja, que es la paralizante, son fenómenos que en definitiva en nuestra región vamos a tener que enfrentar en las próximas décadas con fuerza, pero si lo hacemos con responsabilidad del Estado. Si no tenemos recursos del Estado serios, no para un bono solamente, sino que para el futuro, vamos a tener siempre el problema y nos va a pasar lo mismo que nos pasa con la sequía. Que cada vez que hay sequía y nuestros agricultores más pequeños sobre todo están sufriendo, tenemos que ir de nuevo a golpear las puertas de Santiago. Y este centralismo exacerbado que tenemos le hace daño, sin lugar a dudas, al desarrollo de la región. Que fue otra de las evidencias que quedó en esta crisis, lo centralizado que es nuestro país. Tuvo que venir un ministro de Santiago, coordinador, y las autoridades locales acá pasaron a un segundo plano y él tuvo que venir a solucionar el tema. Eso también es otra de las enseñanzas que deja. Que espero eso cambie cuando se implemente la elección de intendentes o gobernadores regionales, que esperamos vengan con atribuciones y que no tengamos que esperar, ¿no es cierto?, que un ministro en Santiago autorice zona de catástrofe cuando haya una catástrofe. Eso es realmente lamentable. Bueno, diputado, podríamos seguir hablando mucho más, pero nos sorprendió el tiempo. Gracias por estar con nosotros y evidentemente colocar estos temas en el tapete, que son sin duda los más relevantes para esta región del futuro. Es decir, más investigación científica, pero también maneras de reconvertir, pero de verdad, o sea, generando espacios reales para el mundo de la pesca artesanal sin que pierdan su esencia, porque es una forma de vida, lo mismo que ocurre en el campo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Juan Osvaldo.